Bueno, en 1962 Cuba simpatizaba con las ideologías políticas de la URSS, en tanto que por un lado Cuba y Rusia generaban esta simpatía o esta alianza, era con la intención o la finalidad de construir una base militar donde podían atacar a partir de los mares o a partir de los cielos a Estados Unidos para generar una estrategia. Si ustedes pueden ver en el mapa, Rusia pues, se encuentra súper lejos de Estados Unidos, mientras que Cuba está muy cerca de Estados Unidos. Pero ¿qué sucede? Rusia y Cuba comparten el mismo régimen político, es decir, son países socialistas. Más adelante vamos a explicar qué es socialismo, pero es completamente lo contrario a el capitalismo, y el capitalismo era principalmente encabezado por Estados Unidos y los países europeos. Entonces, como Estados Unidos no se llevaba muy bien, digámoslo de esa manera, con Rusia, jamás se declararon la guerra, pero nunca se llevaron bien. Aquí Rusia construyó una base militar para atacar de forma estratégica al territorio americano. Entonces, precisamente por ese régimen, por esa simpatía o por esas ideas en común entre Cuba y la URSS, pues hacen este acuerdo para poder atacar a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos tampoco se llevaba muy bien con Cuba? Precisamente por este régimen político. Y estaban a tan poco de comenzar una guerra. Se desconoce a qué magnitud, se desconoce por qué motivos, pero estuvieron a poco de comenzar una guerra, pero no sucedió tal guerra de armamento. Llegaron a un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para no atacarse. Y de esta manera, en 1987, hace prácticamente 34 años, se termina la Guerra Fría, porque Estados Unidos y la URSS pactaron para evitar que se generara esta guerra. Esto fue en 1987 y en ese año se tumba el muro de Berlín. Pero ¿por qué, ¿por qué Estados Unidos y la URSS deciden dejar la Guerra Fría? Porque resulta que la URSS o Rusia, resulta que en 1987 deja de llamarse URSS, ya no se llama Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ya no se llamó así en 1987. A partir de ese año, tras la perestroika fue toda una reestructuración, fue todo un fue una exigencia del pueblo ante el gobierno de Mikhail Gorbachev. De hecho, Mikhail Gorbachev pues, era uno de los secretarios o uno de los gobernantes de Rusia. El pueblo ruso le exigió al gobierno ruso a ser más transparente, a ser más sincero, a ser más específico qué hacía con el dinero del pueblo. Entonces Mikhail Gorbachev como dijo, chale, pues es que esa política y esa petición del pueblo nos va a costar mucho dinero, nos va, necesitamos generar un pacto con Estados Unidos, no podemos pelearnos con Estados Unidos porque eso nos puede traer problemas económicos y no queremos caer otra vez en una revolución como en 1917, como le ocurrió, ¿sí se acuerdan? Por eso ocurre la perestroika. La perestroika es una reestructuración que sufrió la URSS en 1987 y dejó de llamarse URSS para llamarse Rusia, porque el pueblo le pedía a Mikhail Gorbachev o al gobierno ruso ser más transparente con sus cuentas. Y de esta manera se disuelve el Partido Comunista Soviético y se termina la URSS para llamarse Rusia. A partir de 1991 se le denomina Rusia. Y después de la Guerra Fría, a finales del siglo XX, estamos hablando del 1901 al 2000, cuando empiezan los 2000 o inicios del siglo XXI, la sociedad se globaliza y se mundializa. ¿Qué tiene que ver la Guerra Fría con la globalización? Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, para dar inicio a la Guerra Fría, con toda esta competencia tecnológica,